1. Mi hermana odia esta historia. La odia porque la vivió en carne propia y porque recordarla le revuelve el estómago. Ella nunca se pierde los relatos que publicas en tu canal, así que antes de comenzar, déjame mandarle un mensaje. Sofía Montes, no escuches esto. Nos fuimos en el carro del novio de mi prima, César. Iba mi hermana, mi prima, su novio, un amigo de César y yo. Apenas cabíamos en el Centra. Habíamos quedado de salir a las 11 para llegar a las 2 de la tarde, pero por pasar a recoger cosas de mi prima a su casa y luego, como se nos hizo tarde por eso, pararnos en unas tortas antes de la salida a Pachuca, llegamos tardísimo. La persona que le rentó la cabaña a mi prima le dijo que era muy recomendable llegar de día. No le dijo que el camino a la casita en el bosque estaba desprovisto de iluminación, que estaba bordeado de árboles crecidos y por lo tanto era muy oscuro, pero eso debimos haber dado por hecho. Le calculó que por ahí de las 10 de la noche encontramos sobre la carretera el letrero de la desviación para ir a la cabaña. El camino inicial era empedrado, luego se hizo de terracería. No llevábamos ni un minuto en el interior de esta senda cuando de pronto a mi hermana se le ocurrió decir que se sentía rara. No sé explicar lo que siento, pero me parece que algo malo va a pasar. Los demás nos quedamos fríos porque déjame decirte que aquel camino realmente estaba de miedo. Para empezar, era muy estrecho. Había momentos en que 2 carros, el de ida y el de vuelta, no podían pasar al mismo tiempo. En las instrucciones mencionaron varias desviaciones, las cuales nos aseguramos de tomar correctamente. Un solo camino equivocado nos llevaría a perdernos, cuando menos, toda la noche en el bosque. Después de que Sofía dijo que se sentía rara y que algo malo iba a pasar, se empezó a sentir tensión en el ambiente. Creo que ya nos equivocamos, dijo Alex, el amigo de César. Mi prima empezó a desesperarse porque ella estuvo toda la tarde insistiendo que nos apuráramos. Nos detuvimos, yo les dije que respiraran profundo y volvieran a leer las indicaciones. Hay que pasar un puente. Todos respondimos que sí lo habíamos pasado. Hay que agarrar el camino de la derecha en la primera Y. Todos respondimos que sí lo habíamos agarrado. Vas a ver un árbol con un columpio antes de una curva. Todos lo recordábamos. Al lado de una cabaña de ladrillos rojos, de vuelta a la derecha. Esa no todos la vimos, pero había una razón, estaba muy oscuro y al pasar solo se vio una fracción de esta y solo por un instante. Ahí fue donde nos empezamos a confundir y a pensar en que efectivamente nos habíamos equivocado de camino. Traíamos teléfonos celulares, pero ahí no estaban sirviendo para nada porque no había señal. Al momento ya llevábamos como 20 minutos de recorrido. No le sé calcular bien, pero seguramente ya estábamos como unos 3 kilómetros alejados de la carretera, metiéndonos en un bosque en el que no todos imaginábamos que nos íbamos a internar. Hasta el momento no había visto absolutamente a nadie. A pesar de que era un fraccionamiento y había varias casas, en todo nuestro recorrido no nos topamos ni con otro carro ni con alguna vivienda con las luces encendidas. Quiero que te imagines lo poco que se veía, el poco suelo que mostraban los faros del Centra, la espesa cantidad de árboles que había a los costados, los baches, los hoyos, las piedras grandes a mitad del camino y algunas cosas que parecían estarse escondiendo de nosotros en la oscuridad. Momentos atrás, mi prima creyó haber visto a un hombre recargado en un árbol. Alex dijo que también lo vio, pero César les respondió que solo era un letrero que se había caído. Las rejas no estaban en las instrucciones que mandó el dueño de la propiedad, además de que dijo que inmediatamente después de una cabaña de ladrillo rojo empezaba la subida. César las leyó en voz alta. Cuando todos escuchamos y entendimos que nos habíamos equivocado, el ambiente se puso aún más pesado.
Mi prima estaba a punto de llorar. Mi hermana alzó la voz y casi ordenó que nos regresáramos. Alex se bajó para ayudar a dirigir el carro porque nos íbamos a echar de reversa y atrás había, como te había dicho, piedras, hoyos y otras dificultades que podían dañar el carro. Las rejas no estaban muy lejos, pero como íbamos despacio, nos tardamos un poco. El amigo de César de pronto le dio 2 golpes al carro para avisar que nos detuviéramos. Se acercó al conductor y le dijo que lo esperara porque iba a revisar bien las rejas. Alex fue y volvió rápido, pero no volvió a su posición para guiar al carro, sino que abrió la puerta y se metió. No me lo van a creer, las rejas están cerradas con cadena. Mi hermana dio un grito que nos dejó a todos aturdidos, inquietos y un poco molestos. O esa no era la reja por donde acabábamos de pasar, o alguien la había cerrado inmediatamente después de que pasamos. César y Alex fueron a ver juntos. Al minuto volvieron bien espantados porque según se encontraron a alguien al otro lado de la reja, pero que les dio miedo porque como es que había alguien en la completa oscuridad. Ellos llevaban sus teléfonos, pero la persona en la reja no tenía consigo ni la luz de la luna porque ahí estaba muy tupido de árboles. Quise ir a ver, le dije a mi hermana que sí me acompañaba, pero ella estaba muy asustada, creo que hasta se estaba tapando los oídos. Mi teléfono tenía una linterna más poderosa. Cuando iluminé la reja, efectivamente vi que tenía candado, pero no vi a ninguna persona cerca. Otra cosa que afortunadamente encontramos gracias a la luz blanca del flash de mi celular fue que había un caminito que bordeaba la reja. Regresamos al carro y por ahí nos salimos de aquel lugar. Llegamos a la cabaña de ladrillo rojo, dimos vuelta y continuamos hacia nuestro destino. En las instrucciones no decía que fueran tan empinadas las subidas, pero sí decía que con lluvia era muy peligroso subirlas. Aunque no era temporada de lluvias, nos quedó muy claro que sí era peligroso, pues había subidas en curva y barrancos de un lado del camino. ¿Y si se te quedaba el carro en una de esas subidas? ¿Y si se le barrían las llantas y se regresaba? ¿Y si se salía del camino y se iba al precipicio? Sofía y mi prima iban muertas de miedo y eso ya me estaba poniendo ansioso. Bueno, creo que a todos los demás. Así como lo pensamos, sucedió. Después de una subida en vuelta a la derecha, el coche como que se hundió un poco y se apagó. César lo prendió, pero cuando quitó el freno se regresó un poco. Mi hermana volvió a gritar. Se hizo una pausa, César trató de tranquilizarse y lo volvió a encender. El carro continuó la subida. Unos metros adelante, Alex, quien traía las instrucciones, de pronto gritó que era para la derecha y que nos habíamos pasado. César frenó, no dijo nada, pero seguramente se molestó porque no le venían diciendo las indicaciones a tiempo. No fue necesario echar reversa porque como íbamos de subida, solo quitó la velocidad y dejó que se regresara el carro. Fue en ese momento que todos dimos un trago amargo, pues la subida de la izquierda se veía aún más inclinada que todas las otras que superamos con algo de dificultad. Alcanzamos a dar la vuelta, a subir unos metros, cuando el carro como que se empezó a forzar, bajó su potencia y se apagó. César de inmediato puso el freno de mano. Vamos a bajarnos, dijo Alex, para empujarlo. Cuando estuvimos abajo y vimos la pendiente, nos dimos cuenta instantáneamente de que si le quitaban el freno al carro, este se iba a ir directamente al vacío. Nosotros 5 no teníamos la suficiente fuerza para empujarlo, ni siquiera para detenerlo.
Recuerda que había oscuridad, pero en la Y donde nos equivocamos un momento atrás, por suerte había una lámpara en un poste. Nadie quiso subirse al carro mientras César intentaba hacerlo funcionar. Trató demasiadas veces, pero simplemente la llave no provocaba ningún ruido en el motor. Pasaban los segundos y la cosa se ponía más desesperante. Nosotros nos fuimos a parar debajo de la lámpara, ya que vimos que no había nada que pudiéramos hacer. La lámpara tenía una característica interesante: contaba con un sensor de movimiento. Al principio no nos dimos cuenta porque estábamos haciendo mucho alboroto entre todos, pero un tiempo después, cuando nos quedamos quietos, se apagó la luz y se hizo oscuridad total. Todos sacaron sus celulares al momento. El movimiento hizo que se prendiera de nuevo la lámpara. Estuvo muy raro lo que viene a continuación. No sé quién de todos, pero alguien se dio cuenta de que acababan de aparecer 3 globos amarrados a uno de los espejos. Los globos no estaban bien llenos de gas y flotaban a medias. No todos lo saben, pero Sofía le tiene fobia a los payasos. Parecía ser que del radio del carro salía una melodía como de circo. Una de esas que inmediatamente te hacen pensar en payasos. Mi hermana estaba empezando a tener un ataque de nervios. De verdad que no exagero, ella estaba muy mal. Debo decir que todos nos asustamos también. No creo que tuviéramos claro lo que estaba ocurriendo, pero pensar en que había alguien ahí haciéndonos bromas, queriéndonos asustar, o peor aún, con verdaderamente malas intenciones, nos heló la sangre. Nos quedamos paralizados por la escalofriante visión. Esto provocó que el sensor hiciera que se apagara la lámpara. Al momento en que se hizo penumbras, los 3 globos reventaron casi al mismo tiempo y la música en el radio se detuvo. Rápidamente agitamos los brazos en el aire para que se prendiera, pero antes de que la luz reaccionara, el carro encendió los faros y su motor. Queríamos que eso sucediera, ansiábamos porque ocurriera, que el coche reaccionara, porque de lo contrario tendríamos que pasar la noche bajo esa lámpara, rotando turnos para evitar que el sensor de movimiento la apagara. César venía manejando, él podría haberse subido inmediatamente al carro ahora que estaba encendido, solo que había un pequeño detalle. Sobre el parabrisas había una especie de araña gigante, algo mucho más grande que una tarántula. A César no le daban miedo, le aterraban las arañas, así que no se atrevió ni a acercarse. Todos estaban rogándole que subiera al carro. Yo ya me había preparado con la luz de mi celular para ir en grupo tras del vehículo cuando éste hubiera llegado a la cima. Claro, esperando que la cabaña no estuviera muy lejos todavía. Alex se aventuró a subirse como conductor, aunque él no manejaba muy bien el estándar. Pero ¿sabes qué? Sin mucho problema, tal vez solo haciéndolo saltar un poco, hizo que subiera el carro hasta una parte donde el camino se volvía plano nuevamente. Nosotros vimos que la monstruosidad que acaparaba el parabrisas se fue con él en el coche, pero el amigo de César luego nos dijo que casi inmediatamente de que arrancó, esa cosa saltó hacia la vegetación. Tardamos todavía como 40 minutos en llegar a la cabaña, porque como bien lo indicaba el dueño, de noche era imposible de encontrar. Lo bueno es que luego de un rato la hallamos y tuvimos donde pasar la noche a pesar de todo lo que nos ocurrió en el camino. Estuvimos platicando de lo sucedido solo unos minutos, pero luego alguien empezó a servirnos las bebidas y por fin el humor cambió para bien. El resto de la noche y la madrugada transcurrieron sin novedad. Al día siguiente, cuando bajamos para irnos y pasamos por la Y donde se nos quedó el carro, nos encontramos con un letrero que decía: "Cuidado con las bromas de los duendes".
Todo el camino a Huasca de Ocampo está tapizado de artesanías de duendes, de murales, de atracciones con respecto a estas criaturas. Te aseguro de que todos lo teníamos presente, pero a nadie se le ocurrió que los duendes que se dice que habitan en ese lugar nos estuvieran jugando una mala pasada. Se dice que ellos juegan con nuestros peores miedos, pues mi hermana le tiene fobia a los payasos, César a los insectos y mi prima a los barrancos. En el camino, a pesar de que era montaña, de vuelta no vimos ni un solo precipicio. No sé si sepas, pero se dice que esas criaturas, los duendes, les hacen trenzas a las mujeres y a los caballos. Esta es una de tantas razones por las que mi hermana odia esta historia, porque cuando llegamos a la cabaña se dio cuenta de que tenía todo el pelo enredado, como si unas manos diminutas le hubieran intentado hacer una trenza. Dos. Mi cuñada Patty es de Guanajuato. Ella nos contó que nació en León, pero que a los pocos años se mudaron a Silao, en donde a su papá le ofrecieron un trabajo. A partir de ahí tuvieron que estarse cambiando a cada rato de casa y viviendo en pueblos remotos. Ni a mi hermano le ha querido decir a qué se dedica su familia, pero creo que a todos aquí nos queda claro. A Manuel le ha mostrado fotos y le ha contado anécdotas, pero nunca se ha presentado con la familia a pesar de que ya tienen muchos años juntos. Las historias que cuenta ella son muy valiosas. Imagina todo lo que sucede en los pueblos de Guanajuato, en sus carreteras, en sus caminos de terracería, en los senderos que bordean los vastos despoblados. En la frontera del estado con Michoacán, hace unos 10 años más o menos, al papá de Patty le comisionaron la supervisión en la construcción de un camino. No estaban haciendo una carretera pública, se trataba de una larga vía que conectaría terrenos privados. A pesar de que no hicieron planos ni investigación para su trazado, su construcción iba bastante bien, hasta que llegaron al kilómetro 6. Según se tenía pensado, serían 6,5 kilómetros para conectar una bodega con otra. Ya cuando se podía visualizar el final de la obra, el papá de Patty se encontró con una gran dificultad. Ocurrieron 3 accidentes mortales con los trabajadores. Para empezar, un camión se descompuso, era uno de los que venían cargando los materiales. El conductor se bajó a revisar, estaba recostado en el suelo mirando cerca de la llanta cuando misteriosamente el pesado vehículo avanzó y lo mató al instante. A los que venían aplanando el terreno les explotó una mina. Sé que estás pensando lo mismo que yo, ¿cómo es que había una mina en medio de la nada? Ni los dueños del terreno tenían idea ni justificación de su existencia. Llevaban 6 días en el mismo tramo y no podían avanzar. Además de esos grandes accidentes, pasaron muchas cosas extrañas. Se escuchaban gritos que despertaban a los que se quedaban a velar. Se echaba a perder en segundos la comida que llevaban los trabajadores, se doblaban las herramientas. Las más extrañas tenían que ver con repentinas ondas de frío y neblina, súbitos momentos en que todos comenzaban a sentirse tristes o de la nada se empezaban a pelear entre ellos. El equipo de construcción, incluyendo al papá de mi cuñada, no tardó mucho en pensar que había algo bajo la tierra. Específicamente se había hablado de que seguramente ahí había una fosa. La gente que trabaja en esos lugares remotos habla de que es obligatorio pedirle permiso a los muertos para hacer cualquier trabajo en las tierras donde terminaron. El encargado les ordenó no excavar y seguir trabajando, pero después del segundo accidente se tuvieron que tomar nuevas medidas.
Ningún sacerdote quiso, por las buenas, acudir al sitio a hacerles misa, a bendecir el lugar, a tirar agua bendita o lo que sea que hubiera podido funcionar. El tercer accidente ocurrió la noche en que trajeron a un sacerdote. No sé si por estrategia propia o en verdad fue un descuido, pero cuando él llegó, resultó que no había traído sus cosas. Según dijo que podía trabajar así, pero don Genaro, llamémosle así al papá de mi cuñada, le dijo que tomara asiento dentro de una camioneta y que esperara a que fueran a traerle lo que había olvidado. Tuvo que dar santo y seña de dónde había dejado cada cosa. A la persona que la recogió no se le hizo difícil hacerse de ellas, pero no llegó nunca porque de vuelta, él junto con la camioneta se fueron a un barranco. La comunicación con él se perdió, así que otros fueron a buscarlo. Por más que dieron vueltas, fueron al pueblo y regresaron, buscaron en las bodegas, no lo encontraron por ningún lado. Se empezaba a hacer tarde, por supuesto que lo iban a empezar a buscar porque estaba muy raro que hubiera desaparecido. Lo primero que les venía a la mente era que alguien le había hecho algo, y eso era un poco preocupante porque allá, según mi cuñada, así era como empezaban los grandes problemas. A las 12 de la noche, el sujeto no aparecía con las pertenencias del cura. Según se contó después, sí había rastro de que la camioneta se salió del camino, pero por alguna razón a todos se les pasó por alto revisar allá abajo. Fue hasta pasada la medianoche que dieron la orden de mandar de vuelta al religioso a su iglesia. A pesar de que don Genaro no era supersticioso, los trabajadores lo convencieron de que suspendiera la obra hasta que hicieran algo al respecto. Así que inmediatamente se dispusieron a regresar a casa. Estaban tomando sus cosas cuando de pronto escucharon a lo lejos la alarma de una camioneta. Se vieron luces que parpadeaban, pero eran tenues, se veían lejos, pero estaban relativamente cerca. Don Genaro se subió a su camioneta y se hizo acompañar de varios. La escena que encontraron era rara, por decirlo menos. La camioneta en donde se había ido el sujeto por las cosas del sacerdote estaba volcada a un lado del camino. No les dio tiempo de analizarla al detalle, aunque sí notaron que los golpes y abolladuras no correspondían a simplemente salirse de la carretera. «¡Esta carretera está maldita!», gritó uno de todos los que iban con don Genaro. Cuando él preguntó quién había dicho eso, nadie se echó la culpa. Los muchachos tampoco sabían quién había sido. Quiero que te imagines también que no había alumbrado en ese tramo de la nueva carretera. Lo único que se veía entre la oscuridad eran unos metros de pista gracias a los faros de la camioneta. Creían que se encontrarían el cuerpo, pero alrededor del vehículo destruido no había nada ni nadie. Repentinamente se escucharon gritos a la altura de la obra suspendida. La gente en los camiones tocaba el claxon como si quisieran alertar de algo, como si estuvieran frente a algo que los ponía tensos. Antes de que se empezaran a escuchar disparos, don Genaro ya estaba en camino de regreso. Le dijo después a su hija que se salió del camino para evitar que lo alcanzaran los disparos. Lo que no podía creer era que le estaban disparando a la nada. Les ordenó que se detuvieran, los hizo acercarse para ver que no había nada ahí. Todos, absolutamente todos, estaban confundidos, los que no veían nada y los que veían algo, alguien. Cuando se tranquilizaron un poco, cuando terminaron de tomar aire y recuperar el aliento, los que vieron algo dijeron que justo en el momento en que don Genaro llegó a donde estaba la camioneta destruida, ahí en el lugar de la obra, se apareció el hombre que se fue al barranco. Sus heridas eran fuertes, además de que se veían grotescas, claramente habían sido mortales.
Juraban que había huesos expuestos y carne arrancada. El encargado de traer el maletín efectivamente lo venía cargando. Agarraba el asa con los dedos que traía colgando de la mano. El cura se bajó del coche donde lo habían subido y caminó hacia el sujeto. No sé qué vio o qué pensó, pero me imagino que vio su maletín y además pensó que algo que no era de Dios venía con el muchacho. De lejos se veía que estaba muerto, caminaba con dificultad, hacía un horrible ruido como para respirar, además de que se veía muy pálido, no se le movía el pecho y sus ojos no miraban hacia el frente. Del maletín sacó un pedazo de metal, algo que bien podría ser un pedazo de la camioneta. El sacerdote dibujaba cruces en el aire, pero estas no servían de nada. Dio unos pasos hacia atrás sin saber qué hacer después, además de rezar y pedirle a la oscuridad que se alejara. Lo último que hizo fue extender los brazos en forma de cruz mientras balbuceaba el Padre Nuestro. El muerto le dio un abrazo y le dijo que dejara en paz a los demás, que los que estaban enterrados no querían misa ni ninguna otra cosa, querían que los dejaran descansar. Les dijo que iban a tener que cambiar el rumbo de la pista para rodear ese punto. Y por último, el sujeto, casi con la cabeza colgando, les dijo que si no se iban de una vez, empezarían a caer muertos uno por uno. Los que estaban viendo al muerto estaban sudando, se persignaban, le pedían quién sabe qué tanto al cielo. Uno de ellos sintió tantas ansias, tanto miedo y tanto terror que le soltó un par de balazos a ese aparecido, que por cierto, recuerda que era uno de sus compañeros. Los demás siguieron la corriente y comenzaron a disparar al suelo de la carretera, a la nada. Dice mi cuñada que en verdad desistieron de construir el camino por ahí. Ese es el único tramo que tiene una curva, trazo que por cierto no parece tener mucho sentido, pues bien podría ser una recta. Ella jura que alguna vez pasó por ahí cuando la carretera ya estaba construida. Su padre nunca le contó lo que sucedió porque entonces ella estaba muy chica, pero bien recuerda que en esos años él los llevó por ahí de noche y cuando pasaron por la curva, ella sintió que le jalaron el cabello muy fuerte. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Espero estas historias hayan sido de tu agrado. Las recopilaciones que vengan a continuación estarán a cargo de ustedes. Revisaremos los comentarios para escuchar sus sugerencias. Suscríbete para que no te lo pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.